Obviamente que el año 2019 es un año de elecciones en nuestro país y hay que hacer un análisis político profundo. Por eso mismo tenemos a nuestro invitado, al politólogo Julio Aguirre, que nos visita en el día de hoy. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco del panorama y lo que tiene que ver con la actualidad económica y cómo afecta en esto la imagen del presidente Mauricio Macri, teniendo que la situación económica no es buena y que la inflación, como así también un montón de aspectos económicos, terminan afectando al bolsillo del ciudadano y es lo que realmente preocupa. Bueno, sí, de hecho hace varios meses, ya desde finales del año pasado, la falta de capacidad por parte del gobierno de controlar la economía, de direccionar la economía a un mejor rumbo, está haciendo caer sistemáticamente la imagen del presidente y en general de todos los candidatos presidenciables de Cambiemos. La particularidad de lo ocurrido en las últimas semanas respecto a esa tendencia que se viene observando hace varios meses es que hasta hace un par de meses, mediados de año aproximadamente, las personas tendían a responder, la mayoría de las personas tendían a responder a la pregunta de si cree que el año que viene estaremos mejor que ahora de manera positiva. O sea, la mayoría de las personas decían, bueno, estamos un poco peor de lo que estábamos quizás hace un tiempo, pero dentro de un año estaremos mejor. Bueno, ahora se ha cambiado esa tendencia y hoy la mayoría de las personas sostienen que el año que viene estarán peor de cómo están este año. Por consiguiente, eso, digamos, más allá de que el gobierno de Cambiemos mantiene todavía una base dura de apoyo de alrededor de un 30%, un poquito menos, está cambiando mucho esta perspectiva y por consiguiente un grupo extenso del electorado que todavía es un poco volátil, podría o no apoyar un candidato de Cambiemos, es menos propenso a hacerlo a la vez que las expectativas del desarrollo del resto del gobierno se empeoran. Bien, vos decías menos de un 30% en cuanto, hablando, digamos, números que a lo mejor son en base a encuestas, pero digo, menos de ese 30% en el caso de la oposición, ¿en qué porcentaje estaría más o menos? Bien, un número muy similar. Si bien la idea de votar oposición aumenta cuando esa oposición obtiene nombres concretos, por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner, que es la candidata que más mide el universo opositor, también oscila en torno a un 30%, lo cual nos da la pauta que la mayoría de las encuestas de opinión nos están diciendo que hay una base de apoyo de aproximadamente un tercio del electorado que podría estar apoyando una continuidad de Cambiemos, un tercio del electorado que podría optar por una opción kirchnerista, una opción más similar al gobierno anterior y la primer minoría, que sería un 40%, que todavía está bastante indeciso respecto a qué hacer. No obstante, el problema de la economía aumenta su digamos, imagen negativa respecto al gobierno y los problemas de corrupción a su vez aumentan su imagen negativa respecto a la oposición. Por consiguiente, es un grupo de electorado bastante desanimado y que no está... Por lo pronto no se observan, tenemos que esperar, puede pasar muchas cosas en un año, pero las encuestas que hasta ahora hemos observado no tienen un patrón muy claro de cómo se va a comportar ese 40% más o menos del electorado, que sería volátil y sería decisivo porque si las elecciones fuesen hoy, estaríamos frente a un escenario de balotaje, un escenario de segunda vuelta. Un escenario de segunda vuelta que hace unos meses beneficiaba al gobierno. En un escenario de segunda vuelta, la mayoría de las encuestas mostraban hace unos meses que en un balotaje, supongamos Macri contra Cristina Fernández, ganaría Macri, pero hoy esa tendencia se ha revertido. No se está mostrando claramente que hoy ganaría Cristina Fernández, sino que hoy no habría claramente un ganador de esa segunda vuelta. Estamos todavía en una situación de bastante incertidumbre respecto a cómo podría ser ese escenario. Bueno, en esa incertidumbre, y vos hablamos puntualmente del caso económico, como así también los casos de corrupción que de algún modo llevan a esa incertidumbre. Ya vamos a estar hablando del tema del caso de corrupción, pero quería preguntarte puntualmente sobre los presidenciables. Año 2019, nombres propios, digamos. Está pasando algo interesante. Es un escenario propicio para que aparezcan terceras fuerzas o nuevos nombres que de algún modo capitalicen ese descontento y traten de buscar ese electorado. No obstante, parecen estar escondidos. Me parece que hoy está primando una estrategia de, digamos, dejar que el adversario se siga pegando solo, ¿no? Como cada día que pasa la imagen de estos dos principales candidatos se deteriora de por sí misma, creo que hay una estrategia un poco conservadora de dejar que sigan avanzando estos candidatos hacia su desprestigio y buscar el momento ideal. El riesgo con esta posible estrategia es que ¿hasta cuándo esperamos? Claro. Porque si esperamos demasiado tiempo vamos a salir a hacer campaña muy tarde, no vamos a poder posicionar un candidato. No obstante, hay algunos candidatos ya lanzados, Solá, por ejemplo, es un candidato fuerte. Está sonando mucho el nombre de Labaña acompañando algún tipo de esquema que incluso podría incorporar radicales en ese esquema, pero son declaraciones que hacen muchos políticos, pero no las hace Labaña. Por consiguiente, me parece que son más bien especulaciones para tratar de ir
en base a esa información o a esos mensajes que se vayan acomodando las piezas por debajo y se vayan generando los acuerdos que tienen que generarse para ese entonces. Sumados a los candidatos, digamos, de Cambiemos y, digamos, del kirchnerismo. Que de Cambiemos sería fuertemente Vidal, si no es el presidente. De Cambiemos posiblemente sea Cristina Fernández. Está esta hipótesis de que podría llegar a pasar algo similar a lo que pasó en Brasil con Lula, digamos, de que no pueda llegar por una cuestión judicial. No obstante, hoy por hoy en la Cámara, al menos en el Senado, prima lo que se conoce coloquialmente como la doctrina Pichetto, que es la idea de que hasta que no haya sentencia firme de la Corte no se va a hacer ningún tipo de desafuero. Si uno considera los tiempos procesales esperables de la causa que está atravesando, las causas que está atravesando actualmente la expresidenta, lo más probable es que no se llegue a ninguna sentencia firme hasta el momento de las elecciones y por consiguiente sea candidata. Sería muy extraño que sea ese escenario, pero bueno, todo puede pasar. Y hablando puntualmente de lo que hablamos recién, el tema de corrupción, el diario de Coimas y todo lo que se viene conociendo, que es prácticamente es un día a día. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner está afrontando varias acusaciones en donde, si no es el juez Bonadío, es Ercolini, si no es Ercolini es Casaniello. ¿Cómo se da esto? ¿Cuáles son las novedades en el día de hoy? Bueno, yo creo que hay dos reflexiones importantes, hay políticas respecto a eso, una más general y una más de tipo electoral. La reflexión más general tiene que ver con el hecho de que a medida que se van acumulando estas causas, se van incorporando cada vez más y más nombres, se presentan frente a la ciudadanía como evidencia de que hay una suerte de colusión entre toda la clase dirigente argentina, empresarial, política y social. Una colusión que tiene como víctima al Estado y a la sociedad en general y una especie de, y lo dicen digamos literalmente las causas, hay asociaciones ilícitas, hay organizaciones criminales montadas con el propósito de robar recursos para fines personales y políticos. Esta idea, digamos, de que la totalidad de la clase dirigente está de algún modo vinculada a estos hechos, ya no son más empresarios creados al calor del poder político, sino que son grandes empresarios con nombre y apellido tradicional, grandes empresas, empresas que son referencia en provincias, por ejemplo acá en Mendoza nos pasa eso, están involucradas de lleno e incluso sus directivos han declarado haber sido partícipes de este tipo de hechos. Por consiguiente, el efecto político estructural importante a largo plazo es una pérdida de confianza. La gente ya no confía no solamente en las clases dirigentes, sino en buena medida en las instituciones. ¿Por qué? Porque una de las novedades que tiene la causa actual que está llevando adelante por los cuadernos es la imputación de referentes del Poder Judicial. Se dice que parte de ese dinero iba para comprar básicamente el perdón de jueces, fiscales, etcétera. Y entonces hay una idea de que las instituciones mismas están de algún modo participando para que este robo sea posible. Eso genera un enorme desprestigio, no solamente de las clases dirigentes, sino también una enorme desconfianza hacia las instituciones fundamentales de la democracia y eventualmente una desconfianza que tenemos entre nosotros como sociedad. A medida que crece la desconfianza, crece la capacidad de que podamos cooperar y esa cooperación y esa creencia en las instituciones son fundamentales para la vida de cualquier democracia. Por consiguiente, eso es un escenario bastante complejo que estamos atravesando y que esperemos se empiecen a tomar algunas medidas en la dirección de corregirlo. La primera de esas medidas sería romper con la noción generalizada de que hay impunidad. Si se empiezan a lograr algunas sentencias firmes, esas sentencias, indistintamente de quiénes sean las personas que terminen, digamos, sentenciadas, esas sentencias van a ser un mensaje institucional hacia la sociedad en general de que realmente hay freno ahí. Digamos, hay realmente instituciones en las que podemos confiar, hay justicia, hay posibilidades, que no la totalidad del sistema está corrupto, sino que existen posibilidades de que salgamos adelante. Entonces, en términos generales, creo que ese es un problema grave, que está un desprestigio y un deterioro muy fuerte que, por supuesto, supera a la Argentina, lo estamos viviendo en toda la región, y que empezar a tener sentencias concretas que no solamente caigan, por decirlo en términos muy coloquiales, algún perejil, sino que estén imputados grandes empresarios, que puedan incluso ir presos grandes empresarios, sería un mensaje, indistintamente de los condimentos de cada causa, sería un mensaje desde lo político hacia la sociedad de que las instituciones funcionan y de algún modo nos van a proteger si la corrupción avanza. Y desde el punto de vista más concretamente electoral, esto que charlábamos. Por supuesto que estas causas afectan a los candidatos más importantes. En el caso específico de Cristina Fernández, la afecta, no obstante, hay una parte importante de su electorado que considera que no cree en las causas judiciales. Cree que son armados o de la justicia o de los medios, por consiguiente hay entre un 25 y un 30% del electorado que la votaría de todos modos. El problema está con
votante indeciso que no sabemos cómo va a llegar de aquí a un año. Sí, y por ahí las críticas caen, si no fue en la gestión anterior a Ollarvide, en este caso a Bonadío, en definitiva, bueno, se descree de la justicia, como lo decías vos, Julio. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.